Así te lo pongo. Yo creo que este es uno de los mandamientos menos obedecidos y con las consecuencias más devastadoras en la vida de todos los creyentes. Destruye matrimonios, destruye relaciones con amigos, destruye equipos de liderazgo. ¿Y todo por qué? Porque no escuchamos Santiago 1, 19 al 20. Dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a hablar de la importancia de aprender a escuchar a los demás en 2 videos. Este video va a hablar de la dimensión vertical, es decir, el tema de la comunicación entre Dios y nosotros. Parece un tema que no tiene nada que ver con la Biblia, pero espero que después de este video puedas ver que es un principio fundamental para la vida de todas las personas, especialmente los y las creyentes. Pensamos primero en esta dimensión porque es importantísimo para cualquier enseñanza ética sentar una base teológica. Es decir, que entendamos qué piensa Dios con respecto a este tema y a través de su palabra cómo entendemos que estamos llamados a comportarnos para así reflejarlo a Él y vivir la alegría de ser más como Él nos diseñó que fuéramos. El segundo video te dará 8 consejos prácticos para aplicar estas verdades bíblicas y ser el mejor amigo y amiga de la vida. Lo vas a poder encontrar apenas salga en este link. Hablemos un poco de la esfera vertical. En su libro Vida en Comunidad, Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente: así como el comienzo de nuestro amor por Dios consiste en escuchar su palabra, así también el comienzo del amor al prójimo consiste en escucharlo. Dios nos creó de manera que aprendamos a escuchar con cuidado. Él nos invita a que seamos atentos y que desarrollemos el arte de leer entre líneas. Esto lo hace primeramente con Él mismo, en su palabra. O sea, toda la Biblia la debemos de leer de esta forma. Tenemos que esmerarnos para comprenderla y no solo así leerla de paso. Hay un salmo que creo que muestra este Dios comunicador que tenemos. Mira conmigo el Salmo 19. Del versículo 1 al 6 vemos lo que se le llama revelación general. Habla de los cielos, el día y la noche, la tierra, el sol, etc. Es decir, a través de la naturaleza hay un Dios que se está revelando a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar, para que vean que Dios existe y que Él es inteligente, poderoso y trascendente. Romanos 1:20 confirma esto que estoy diciendo. Enseña que el eterno poder y la naturaleza divina de Dios son claramente visibles y entendidas por medio de las cosas hechas. Ojo, el elemento de comunicación ahí, donde cuando estamos observando con cuidado, estamos comunicándonos y comprendiendo. O sea, el solo hacer una caminata en la montaña es un acto de comunicación donde Dios está hablando y nosotros tenemos la oportunidad de escuchar atentamente. Ahora, ojo qué interesante. En el mismo Salmo, versículos 7 al 14, vemos otro tipo de comunicación. Es lo que llamaríamos revelación especial. La revelación especial es como Dios ha escogido revelarse a través de medios milagrosos. Este Salmo particularmente habla de su palabra escrita. El salmista habla de la ley perfecta, los preceptos. Y pensando en el ente de la comunicación, ojo que chiva que dice en el versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Y en el 13 dice, guarda también a tu siervo de pecado de soberbia. Es decir, la ley, la palabra de Dios está hablando a nuestro corazón. Es la comunicación, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Dios está comunicando y nos está invitando a discernir lo que Dios está comunicando de sí mismo y de nosotros. Y nos está diciendo, ojo con la soberbia. Porque la soberbia funciona como un tapaojos. Si no sos humilde, te va a ser muy difícil escuchar a Dios. Es más, si no sos humilde, te va a ser muy difícil escuchar a las personas que tenés alrededor. Creo que tengo ganas de hacerme un smoothie. Ok, entonces ahora sí, transfiramos esto a la esfera horizontal o al espacio horizontal. Cierto, no es imposible tener una relación sin comunicación. Vayamos más allá. Entre más buena la comunicación que tenemos, mejor será la relación. El amor que Dios nos tiene se manifiesta no solamente en que nos da su palabra, sino también en que nos escucha a nosotros.
Escuchar a tu amigo, a tu esposa, a tu hija, es por tanto hacer con él lo que Dios ha hecho contigo. Ciertos cristianos sienten que solo pueden ayudar cuando pueden ofrecer algo, como dar palabras de aliento, consejos, soluciones. Es que tengo toda esta presión, lo puedo sentir, literalmente lo puedo sentir en la cabeza y no para. Bueno, sí tenés un clavo en la cabeza. No se trata del clavo. ¿Estás segura? Porque yo estoy segura de que si sacáramos ese clavo... Para de tratar de arreglarlo. Siempre estás tratando de arreglar las cosas cuando lo único que necesito es que me escuches. Es que eso no es lo que estoy diciendo. Esto que necesitas es sacar ese clavo. ¿Ves? Ni siquiera me estás escuchando ahorita. Está bien, voy a escuchar. No importa si sos pastor, líder, amiga, papá o mamá, hija. El primer servicio y el más grande regalo que puedes dar en una conversación es escuchar. Bonhoeffer decía: el que es incapaz de escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará otra cosa más que hablar. A veces escuchamos a medias, convencidos de que en el fondo ya yo sé todo lo que el otro va a decir. No esperamos otra cosa sino el momento de quitarle la palabra. No nos damos cuenta que cuando escuchamos impacientemente o distraídos, estamos despreciando a la otra persona. Escuchar requiere una práctica, requiere intención, porque normalmente la persona no ha terminado de hablar y ya estamos formulando nuestra respuesta. Muchos estamos preocupados en decir que vamos a responder o mentalmente contrarrestando lo que el otro está diciendo. Y lastimosamente nuestras respuestas muchas veces, incluso de manera sutil, expresan crítica, juicio, reclamo y hasta castigo. Debemos aprender a ser estudiantes de la persona que tenemos al frente, tener una perspectiva centrada en el otro y esforzarse para entender la manera en que la persona entiende las cosas. Proverbios 25 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Hay un mensaje que recibimos y hay un metamensaje. Es decir, el mensaje obvio son las palabras que la persona está diciendo, pero en ese mensaje subyace otro mensaje que expresa los deseos, el temor, o te está haciendo, como podríamos decir, una llamada emocional. Si logramos escuchar ese metamensaje, vamos a tener relaciones conectadas, profundas, más felices y sobre todo, relaciones que reflejen el amor de Cristo. Santiago dice que seamos prontos para escuchar. Es decir, que si sos cristiano o cristiana, todas las personas a tu alrededor deberían poder decir: es cierto, es una amiga que siempre me escucha y me da espacio para decir lo que realmente pienso. O mi amigo es un lugar seguro para mí. Nota como Santiago dice también que nos tardemos en hablar, que esperemos. O sea, que cuando nuestro propio instinto dice: hable, diga lo que piensa, diga su opinión, Él nos llama a decir: suave, espérate un toque más. Y lo más interesante de todo es que Santiago nos dice: sean tardos para hablar, tardos para la ira. ¿Por qué? Yo creo que es que él nota que debajo del hablar prontamente a menudo está conectado con el enojo, con la irritabilidad, la frustración, y son usualmente estos los propulsores de nuestras palabras que nos terminan llevando a conflicto. Escucha primero, ponga al otro en el centro y verás cómo al esperar será menos difícil manejar tu propio enojo. Porque cuando te enojas, no obras como un hombre o una mujer justa, sino como un tonto, o como dice Proverbios, como una necia. Bueno, y con esa nota tan positiva los dejo. Muchas gracias por ver este video. En este link podrás ver la segunda parte donde te daré 8 consejos que te ayudarán a escuchar mejor a los demás. Porfa, dale like a este video, compartirlo con tus amigos, con tus grupos de WhatsApp, con tu familia, con tu estudio bíblico. Podés seguirme en Instagram para info extra y para más consejos asociados a la consejería bíblica. También puedes escuchar nuestro podcast buscando la Biblia para fulana y sutano. Nos vemos en el próximo video. Are you recording right now or are you practicing? I am recording. Are you? Yeah.